Mi reflexión esta semana es: así se destruyó Venezuela en 25 años. Confieso que fui inocente en pensar que la tiranía y la dictadura de Maduro iba a ceder a las encuestas, iba a ceder al sentimiento del pueblo venezolano, iba a ceder a la desesperanza de los venezolanos. Pero francamente no alcancé a medir el grado de estupidez, de corrupción, de desespero que ha tenido este grupo de personas, los Maduros, los Diosdados, los Chávez y todos sus secuaces, que han vivido 25 años del pueblo venezolano habiendo llegado al gobierno diciendo que iban a proteger y acompañar y a ser parte de quien representaría al pueblo venezolano. Esta tiranía de 25 años ha sido un absoluto desastre. Todas las cifras lo confirman. Para no ir muy lejos, las cifras indican que la pobreza, por ejemplo, se ha multiplicado por 3, que más del 50% de los venezolanos hoy son pobres extremos, que el Producto Interno Bruto del país se redujo a la cuarta parte, al 25%, que el salario mínimo ha caído en un 99%, es como si en Colombia el salario mínimo ahora fuera 13.000 pesos, que el 77% de la capacidad petrolera del país se destruyó, que el 80% de la población vive en inseguridad alimentaria, que la tasa de cambio con respecto al peso antes de 25 años era 660 bolívares por peso y hoy son 40 billones de pesos por cada bolívar. Eso significa, pues, la destrucción del peso, en este caso venezolano. Que el 80% de las madres gestantes venezolanas tienen altísima probabilidad de morir en el parto, y lo mismo más del 30% de la población infantil. Esto para no hablar de la restricción que ha habido a las libertades de opinión, a la libertad de asociación, a la libertad de empresa. Pero ¿cómo llegaron a eso? La receta es la misma que se está aplicando en América Latina y alguna de ellas que se quiere aplicar en Colombia. Despedazar el sector privado, despreciar el sector privado, estatizar la economía, infinitos controles de precios, proteccionismo a ultranza, acuerdos con terroristas y con narcos, impuestos distorsionantes, acabar con la autonomía del Banco Central y finalmente construir una revolución cultural. Todo esto adobado en medio de un poder constituyente, como se le ha denominado. La verdad es que el domingo desafortunadamente se robaron las elecciones, hubo un fraude electoral. Y lo que sigue de aquí en adelante, primero y lo más importante, es rodear, proteger a María Corina y a todos los actores de la oposición, apoyarlos y sobre todo hacer que se garanticen sus derechos, su integridad, su vida. Pero simultáneamente presionar a los tiranos, presionar usando todos los medios que sean posibles, hasta que no aguanten más. Ese es el único camino a través del cual se enfrenta a una dictadura, una tiranía como la que hay hoy en Venezuela. Y un mensaje ya como colombianos: mucho cuidado a que algo de lo que sucedió en esa elección del domingo no la apliquen en el año 2026. En Colombia, que hemos sido la democracia más antigua y sólida de América Latina, no podemos darnos el lujo de que algo de eso siquiera suceda en nuestro país.